Bien, hoy la plática son dos partes. La primera parte son las prácticas interiores y exteriores de la devoción a la Virgen. Y la segunda parte es la perfecta consagración a Jesucristo, donde entramos a la esencia de lo que es esta consagración. ¿Okay? Entonces, primero, las prácticas interiores y exteriores de tener una devoción a la Virgen María. Aquí San Luis María Grillón de Montfort menciona 8 prácticas interiores, que estas pues no cuestan nada, no tenemos que ir a ningún lado más que a nuestro corazón para practicar esta devoción interior. Primero dice, venerarla como digna Madre de Dios, tributándole el culto más alto a los santos, que se llama el hiperdulia. A los santos los veneramos, pero a la Virgen María le damos un culto distinto, el culto más alto, tiene un nombre así, hiperdulia, que es el honor más grande que se le puede dar a una criatura. Entonces, venerarla como digna Madre de Dios. Segundo, meditar sus virtudes, privilegios y acciones. Mencionábamos la semana pasada como algunas de sus virtudes fue la obediencia perfecta, el silencio, su humildad, etc. Algunos de sus privilegios de la Virgen María. ¿Alguien podría decir algún privilegio que Dios le dio a la Virgen María? Lo celebramos cada 8 de diciembre. Fue concebida sin pecado original. Ese es un privilegio que Dios le dio. Otro de sus privilegios lo meditamos el 15 de agosto. Fue asunta al cielo. Ese también fue un privilegio que recibió la Virgen. Entonces, el que tiene una devoción sincera a la Virgen María, medita en estas cosas, en las virtudes de la Virgen, en los privilegios que Dios les dio y en sus acciones, ¿no? Y sus acciones principalmente las que están en la Sagrada Escritura, o también en algunos de los milagros obrados por intercesión de la Virgen María. Tercero, contemplar sus grandezas. Contemplar las grandezas de la Virgen María. ¿Cuál sería una de las grandezas de la Virgen María? Declararse esclava del Señor, sí. Sí, servidora, esclava del Señor. Lo que decíamos anteriores, igual como sus virtudes, como la humildad, la perfecta obediencia, su disponibilidad, etc. Esa es su grandeza de la Virgen. Cuarto, dirigirle palabras de amor y de reconocimiento. María, como todas las personas que tienen corazón, pues les gustan las palabras de amor. Las palabras bonitas que le decimos a la Virgen cuentan para nuestra devoción sincera. De reconocimiento, palabras de reconocimiento hacia la Virgen, que es nuestra Madre, que es nuestra Señora, que es la siempre Virgen, Madre de Dios. Decir estas palabras de amor y de reconocimiento ayuda mucho a tener una práctica interior de esta devoción a la Virgen María. Invocarla de corazón y no solamente de palabra. Invocarla con nuestro corazón y no solamente de dientes para afuera. Sexto, ofrecérsele y mirarla a ella en espíritu, entregarnos a ella, ofrecernos cada uno de nosotros a ella y mirarla a ella en espíritu. Como les decía la semana pasada, cuando recemos el rosario, pensemos en la mirada amorosa de la Virgen, de cómo ella nos está mirando cada vez que nosotros rezamos el rosario. No solamente nosotros la miramos, sino ella desde el cielo nos mira. Y experimentemos y sintamos esa mirada de ella. Séptimo, ejecutar las propias acciones pensando en agradarle a la Virgen. Cualquier acción, tender la cama, preparar la comida, salir a trabajar,
dar un paseo, cambiar los pañales, hacerlo todo pensando en agradarle a la Virgen. Y octavo, empezar, continuar y terminar todos los actos por ella, en ella y con ella y para ella, a fin de hacerlos también por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestro fin último. Esto es muy importante. Empezar, continuar y terminar todos los actos por ella, en ella y con ella y para ella. Es muy fácil comenzar a hacer una obra cualquiera, decir, ya me voy a parar temprano, ahora sí voy a rezar el rosario. La cuestión aquí es no solamente empezar, sino continuar y terminar todos nuestros actos por ella. Ya no me voy a quejar, ya no voy a decir malas palabras, y a lo mejor lo hago un día o 3 veces en el día y ya se me olvidó después, ya no lo termino, ya no continúo. También empezar, continuar y terminar todos nuestros actos por ella, por la Virgen, en ella, con ella y para ella, a fin de hacernos también por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Bien, entonces estas son las prácticas interiores, que como les digo, no cuestan ni un peso. Todas estas cosas son del corazón, de la memoria, de la mente, de lo que podemos hacer interiormente. Y ahora están las prácticas exteriores de la Virgen María, que muchos de ustedes ya practican estas prácticas exteriores. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort menciona 12. Muy simbólico ese número. ¿Por qué 12? Porque son 12 las estrellas de la Virgen, ¿no? Entonces, estas las voy a mencionar un poco más rápido. 1, ¿cómo podemos practicar nuestra devoción hacia la Virgen María? 1, inscribiéndose en sus cofradías y congregaciones, o las asociaciones, como decimos aquí. 2, ingresar en una orden religiosa bajo su advocación. Los que entran al convento, a una orden religiosa, como los carmelitas, por ejemplo, que son una orden religiosa bajo el auspicio de la Santísima Virgen María. Pero también, ¿quiénes más? Bueno, ahorita no se me viene a la mente, pero las órdenes religiosas que tienen en su nombre a la Virgen María. 3, predicar sobre ella, hablar sobre ella, ¿no? 4, dar limosna, ayudar y mortificarse espiritualmente y corporalmente por ella. Limosna, ya sea a una persona de la calle o un boleto para la rifa de una becerra o un boleto para ayudar a una comunidad, es una limosna. Lo hacemos para la Virgen, por la Virgen. Ayunar por la Virgen. Tradicionalmente, los sábados es un día de ayuno en honor a la Virgen. Mortificarse espiritualmente y corporalmente. La mortificación espiritual y corporal. Les doy un ejemplo de la mortificación espiritual. No quejarse, quedarse callado ante una ofensa. Gracias. Usted venía preparado. Muy bien. Mortificarse espiritualmente y corporalmente. Mortificarse corporalmente también podría ser levantarse temprano. Les hablaba el otro día del minuto heroico. Es una mortificación corporal. También ¿qué más? Aparte de levantarse temprano, hacer ejercicio puede ser también una mortificación corporal, etcétera. 5, llevar insignias suyas,
como son el Santo Rosario, o la corona, o el escapulario, la medalla milagrosa, la cadenilla de la Virgen María, que esa es una práctica propia de San Luis María Griñón de Montfort, llevar una cadenita para recordarnos que somos esclavos de la Virgen, una cadenita. Una insignia de ella, pues, ¿no? Una medallita, un rosario, un escapulario, etc. Sexto, rezar con atención y modestia el Santo Rosario entero, es decir, las 20 decenas de Aves Marías con sus correspondientes Padres Nuestros y Glorias. Todo el rosario, no solamente una cuarta parte del rosario, ¿no? Generalmente nada más rezamos una cuarta parte, nada más rezamos 5 misterios, ¿no? Muy pocas veces rezamos los 20 misterios. Entonces dice, rezar con atención y modestia, pues todos los rosarios, o todo el rosario completo. Si no se puede, dice, pues por lo menos 5 decenas, ¿no? Por lo menos, aunque sea. Ya menciona otras más, pero una que voy a resaltar, que yo personalmente no conocía, es la coronita de la Virgen. ¿Alguien sabe esta devoción, la coronita de la Virgen? ¿No? Bueno, la coronita de la Virgen es una devoción por la corona de estrellas de la Virgen María. Y se reza de la siguiente manera, son 3 Padres Nuestros y 12 Aves Marías, venerando su corona de 2 estrellas, dice aquí San Luis María Griñón de Montfort. 3 Padres Nuestros y 12 Aves Marías. Y si no estoy mal, esto se repite 4 veces. Entonces, todas esas. Séptimo, cantar y hacer cantar cánticos espirituales a María. Poner en su audio, en su teléfono, canciones a la Virgen. Cantar de su ronco pecho canciones a la Virgen. Hacer que otros aprendan canciones a la Virgen. También es una manera de tener una devoción hacia nuestra Madre del Cielo. Octavo, hacer en su obsequio un determinado número de genuflexiones o de reverencias, diciendo a cada una de ellas, por ejemplo, todas las mañanas, repitiendo 60 o 100 veces, Salve María, Virgen fiel. Hacer reverencias o genuflexiones como un obsequio hacia la Virgen. Puede ser frente a una imagen de la Virgen, puede ser en una iglesia, puede ser frente al Santísimo. Y aquí menciona un número interesante San Luis María Griñón de Montfort, 60 veces o 100 veces, una reverencia, una genuflexión. Hasta ejercicio van a hacer con la Virgen María. Si hacen 100 genuflexiones, van a generar una pierna muy buena, pero en honor a la Virgen María. 9, adornar los altares de la Santísima Virgen y cuidar de sus imágenes. Lo que estaban haciendo ayer unos hermanos acá, adornando la imagen de la Virgen, los que donan también para las flores, para la Virgen María, cuando les pidan donación para decir, vamos a decorar para la Santa Misa en honor a la Virgen María de Guadalupe, o la Virgen María del Socorro, o estamos ayudando. A lo mejor no venimos con nuestras propias manos aquí a poner flores, pero bueno, si nos piden una donación, pues damos esa limosna para adornar los altares de la Virgen María. O que dijéramos, queremos retocar una imagen de la Virgen. Se necesita un pintor especialista, pero pues necesitamos recursos para hacer eso. O decorar de oro un altar, ya no de flores, a lo mejor de oro. Para el altar de la Virgen, igual. Es una muestra de la devoción que tenemos a la Virgen María. San Juan María Vianney tenía una devoción grande a la Virgen María
y en su parroquia le construyó una capilla muy bonita, una capilla prácticamente de oro. Aquí en Puebla, en el centro de Puebla, tenemos una capilla que es una de las 8ª maravillas del mundo, dedicada a la Virgen María del Rosario. ¿Ah? La capilla del Rosario se llama. Ojalá los que nunca han ido a visitar esta capilla, les recomiendo ir a visitar esta capilla. O si se quieren casar o tener un bautismo ahí, me invitan para que vayamos. Pero bueno, esa iglesia, no sé si ustedes saben cómo se construyó esa iglesia, de dónde vino ese oro, y fue por la devoción de el dueño de una mina allá en Guanajuato, el dueño de una mina, la mina más grande de plata y oro que existe en México, está ahí en Guanajuato, y el señor, el dueño de ahí, pues le prometió a la Virgen que si le ayudaba a encontrar esta mina, le haría una capilla. Y no solamente le hizo la del Rosario, también le hizo otra. No recuerdo dónde más le hizo otra. ¿Alguien sabe dónde hizo otra este señor? ¿No? Bueno. Hizo otra, aparte de la del Rosario, la de aquí de Puebla. 10, llevar o hacer procesiones con la imagen de la Virgen María, así como tendremos nuestra procesión el 16 de julio con la imagen de la Virgen del Carmen. Participar en una de estas procesiones demuestra nuestra devoción a la Virgen. 11, hacer pintar o esculpir imágenes suyas o en su nombre, anagramas y símbolos y colocarlos en las iglesias o en la casa o en las entradas de los pueblos o en las iglesias o en domicilios particulares. Los anagramas son los símbolos de la Virgen María, a veces la A y la M, sí, la A y la M, o solamente la M, también, o el Ave María, estos símbolos que significan a la Virgen. También dice hacerlos colocar o pintar, esculpir estos símbolos, también demuestra nuestro amor, nuestra devoción a la Virgen. 12, consagrarse a la Santísima Virgen María de una manera especial y solemne, como nosotros lo vamos a hacer el 16 de julio también. Y ya finalmente dice este santo, dice, estas y muchas otras prácticas demuestran una verdadera devoción a la Santísima Virgen María, siempre y cuando se hagan con buena y recta intención, que no se distraigan voluntariamente, que se hagan con piedad, sin prisa y con modestia respetuosa, dice. Siempre y cuando se hagan. Entonces, muchas de estas seguramente ya las están haciendo, ¿no? O las estamos haciendo actualmente, o las vamos a hacer, algunas de ellas. Todo esto para unirnos más a Jesús por medio de la Virgen María. Y ahora, la segunda parte de esta plática es el siguiente capítulo, donde habla de la perfecta consagración a Jesucristo. Y de una manera muy resumida, San Luis María Griñón de Montfort dice que la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa más que renovar perfectamente los votos y promesas del santo bautismo. En otras palabras, esto que estamos haciendo de prepararnos no es una cosa nueva, no es una cosa reciente, es una cosa antigua, porque se trata de perfeccionar los votos que hicieron nuestros padrinos el día de nuestro bautismo. Se trata de perfeccionar las promesas que nosotros hicimos a través de nuestros padres y padrinos el día de nuestro bautismo. ¿Cuáles fueron o cuáles son esas promesas, esos votos que nosotros hicimos el día de nuestro bautismo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, a lo mejor no se acuerdan, pero cuando ustedes bautizaron a sus hijos o vinieron a un bautismo, ¿cuáles son algunas de las cosas que dijimos? ¿Cuáles fueron algunas de las promesas o votos? Renunciar a Satanás, renunciar a sus obras,
sus seducciones, así es. ¿Qué más? Esa es la más fácil. ¿Qué más? Sí, claro, todo lo que es negativo para Dios, sí, pero en esas tres englobamos todo lo que es negativo para Dios, renunciar a Satanás, a sus obras y sus seducciones. Y luego, también dijimos, ¿crees en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Esas también son promesas. Estamos diciendo que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en la iglesia, que creemos en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Esas parte, la parte de la fe, también es parte de perfeccionarlo, dice aquí San Luis María Griñón de Montfort, de crecer en nuestra fe, en Dios, en Jesucristo, en la Santa Iglesia, etcétera. ¿Hubo alguna otra cosa que prometieron los que ya bautizaron o fueron padrinos? ¿Qué obligación contrajeron el día que ustedes presentaron a sus hijos al bautismo? Educarlos en la fe. Exactamente, educarlos en la fe. La fórmula dice que si están conscientes de la obligación que contraen de educar a estos niños en la fe, para que amando a Dios y a su prójimo puedan alcanzar la vida eterna. Típicamente los papás dicen, sí, aunque a veces no saben exactamente qué es lo que están diciendo. Pero ahora, espero que sí sepan, educarlos en la fe. Esa es la labor de los padres. Los primeros catequistas son los papás. La primer catequista no va a ser doña Juanita, o doña Irene, o doña quién sabe quién. Los primeros catequistas va a ser el papá, va a ser la mamá. Y francamente así es. ¿Quién les enseñó a persinarse a ustedes? Seguramente su mamá, o su abuelito, o su abuelita tal vez. Les enseñó a rezar el Ave María, a hincarse. A mí particularmente, mi abuelita, en paz descanse, me enseñó a portarme bien en misa. Nos decía que no debíamos voltear, que ya una vez sentados en la iglesia, no podíamos voltear a ver si veíamos o escuchábamos algo ahí atrás. No podíamos voltear porque si volteábamos, nos daba un pellizco, ¿eh? Nos apretaba aquí algo en la pierna, un tornillo, para que no estuviéramos mirando hacia atrás. Pero bueno, nuestros padres son los primeros catequistas. Pero eso lo prometimos desde el bautismo. Esa fue la obligación que nosotros adquirimos desde el bautismo. Los padrinos también dijeron eso, que estarían dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con su obligación. Espero que ustedes sigan en contacto con sus padrinos. La iglesia, de hecho, prefiere que los padrinos sean los mismos para todos los sacramentos. Que el mismo padrino sea el de bautismo, el de primera comunión, el de confirmación y el de matrimonio. Que sea el mismo. Porque se supone que va velando en la fe a su ahijado o a su ahijada. Eso es lo que la iglesia prefiere. Que sea el mismo padrino o el mismo set de padrinos durante toda la vida de fe del ahijado o la ahijada. Rara vez sucede, o de orden sacerdotal. Yo tengo esa gracia particular, que mi padrino es el mismo, desde mi primera comunión, confirmación, bautismo, primera comunión, confirmación y orden sacerdotal. Todavía vive mi padrino y mi madrina, gracias a Dios. Todavía no se los quiere llevar Dios. Pero bueno, esas son las cosas, dice San Luis María Griñón de Montfort. Se trata de perfeccionar o renovar de una manera perfecta nuestros votos y promesas del santo bautismo. ¿Qué significa renunciar? Cuando decimos que si renuncias a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, y decimos renuncias o sí renuncio, ¿qué significa esa palabra? Renunciar.
No, 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 no. Piensen en la vida laboral. En la vida laboral, si ustedes llegan a su trabajo, llegan con su director o su directora y le dicen, renuncio. ¿Qué quiere decir? Ya no voy a volver a pisar esta escuela en mi vida, ¿no? O esta fábrica, renuncio. ¿Qué también quiere decir esa palabra renuncio? Si ya voy a renunciar a ese trabajo, ¿qué quiere decir también? Ya no voy a obedecer a ese jefe o a esa patrona, ¿verdad? Ya no le voy a obedecer. Y además, ya no me va a pagar también, ¿verdad? Si ya renuncié, ya no me va a pagar porque pues ya renuncié. Entonces, apliquemos eso a lo que decimos, que renunciemos a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. ¿Qué quiere decir? Ya no trabajo para ti. Nunca más voy a volver a hacer lo que tú me dices, lo que tú me influyes. Y lo mejor de todo, ya no voy a recibir la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice San Pablo. La muerte. Esa es la paga del pecado. Entonces, está genial renunciar. No está tan fácil renunciar a Satanás, pero está genial renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. De eso se trata, dice esta devoción. Renunciar completamente al diablo y creer en Jesucristo, creer en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es dar completamente toda nuestra voluntad, todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Les leo este apartado que lo resume de una manera bella. Dice, esta devoción consiste, por tanto, en darse enteramente a la Santísima Virgen, con el fin de ser, por su mediación, enteramente de Jesucristo. Es decir, ya no voy a trabajar para Satanás. Me voy a entregar completamente, me voy a dar completamente a la Santísima Virgen María, con el fin de ser enteramente de Jesucristo. Y luego menciona, dice, hay pues que entregarle, número 1, nuestro cuerpo, con todos sus sentidos y elementos que lo forman. Entregarle a la Virgen nuestro cuerpo. Segundo, entregarle nuestra alma, todas sus potencias y facultades. ¿Cuáles son las potencias del alma? Porque San Luis asume que todos somos filósofos. Las potencias del alma son la memoria, la voluntad y la inteligencia. Darle a ella nuestra memoria, nuestro pasado, pero también lo que somos. La memoria es lo que nos hace ser quienes somos nosotros. Si perdiéramos la memoria, no sabríamos pues, si estoy casado, si tengo hijos, si soy cristiano, nada de eso sabríamos, ¿no? Entonces, las potencias del alma, la memoria, la voluntad y la inteligencia. Todo eso hay que darle a la Virgen María, dice. Tercero, nuestros bienes externos, llamados de fortuna, presentes y futuros. Todos nuestros bienes externos, llámesele como se le llame, mi salud, mi mamá, mi casa, mi coche, mi herencia, todos mis bienes externos, presentes y futuros, para la Virgen. Cuarto, nuestros bienes interiores y espirituales, es decir, nuestros merecimientos y virtudes, nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Esto es bien interesante porque aquí es darle a la Virgen todo lo que nos podría tocar gracias a nuestras buenas obras y virtudes. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ya fui a misa, me gané una indulgencia plenaria porque pasé por la puerta santa, me merezco la indulgencia plenaria porque pues ya me la gané, ¿no? Ya me confesé, fui a la misa, etcétera, cumplí con todos los requisitos. Y dice San Luis,
Inclusive ese mérito, esa gracia, dársela a la Virgen. O si digo, no, pues yo la quiero para un difunto, esa indulgencia, yo la quiero para un difunto, para que salga del purgatorio. Igual, dársela a la Virgen. No solamente para mi abuelito, para que salga del purgatorio, se la doy a la Virgen. Que ella la utilice, si quiere, para mi abuelito, y si no, para quien quiera ella. Darle a ella, dice, nuestros bienes interiores y espirituales, nuestros merecimientos y virtudes, nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Todo lo que es nuestro, por así decirlo, conforme a la naturaleza y la gracia, dárselo a ella, sin reserva alguna, sin tener miedo de decir, pero ¿y si le doy todas mis buenas obras a la Virgen? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios el día de mi juicio? Si le doy todas las gracias de la misa, de mi confesión, del rosario, de mi devoción a la Virgen, del Carmen, ¿cómo me voy a presentar con las manos vacías ante el Señor el día del juicio? ¿Cómo le voy a hacer? Pues eso lo responde San Luis María Griñón de Montfort. Algunas objeciones. Dice, algunos podrían pensar que si le doy todo a la Santísima Virgen María, quizás me toque a mí permanecer demasiado tiempo en el purgatorio, porque pues ya le di todo a ella, ya no tengo nada. Y dice, esta objeción viene del amor propio y fruto de la ignorancia sobre la generosidad de Dios y de su Santísima Madre. Pónganse a pensar, una persona, un alma ferviente, que se ha entregado sin interés propio a la Santísima Virgen María para entregarse a Dios, ¿ustedes creen que Dios no la va a llenar y la va a colmar de tantas y tantas gracias el día de su muerte? Claro que por supuesto que sí, porque Dios es generosísimo. Por eso dice San Luis María Griñón de Montfort, el pensar que yo me voy a quedar con las manos vacías y le entrego todo a la Virgen, dice, eso es fruto del amor propio y de la ignorancia sobre la generosidad de Dios y de la Santísima Virgen María. Dice, porque el que se entrega generosamente y ferviente, sin tener un mínimo interés en su alma, sin reserva alguno se entrega a Dios cuanto posee y pueda poseer, de manera que no podría darle más, que solo vive para la gloria de Dios y reinado de Jesucristo por mediación de su Santísima Madre, y que se sacrifica por entero por conseguir su propósito, un alma así tan noble y tan generosa podría ser castigada en el otro mundo por haber sido generosa y desinteresada. Pues no, dice San Luis María Griñón de Montfort. No, dice, esta alma será coronada, será enaltecida. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque fue eso exactamente lo que hizo Jesús y la Virgen. Se vaciaron completamente. La Sagrada Escritura, San Pablo en su himno a la humildad, lo dice de esta manera de Jesucristo, que Jesucristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, se anonadó, es decir, se hizo nada, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se hizo hombre, se vació, renunció, por así decirlo, a la gloria de Dios Padre, de la cual gozaba, sin interés propio. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Pues bueno, sí, lo crucificaron, ¿verdad? Pero al final resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, reinando glorioso. La Virgen María igual. La Virgen María, dice ella misma, Dios se fijó en su humildad.
porque se vació completamente de ella misma para ser completamente de Dios. Toda ella, todo su cuerpo, sus facultades, su memoria, su voluntad, etcétera, toda ella fue para Dios. ¿Y dónde está ella ahora? Reinando, ¿verdad? Como la Virgen Madre, reina del cielo y de la tierra, está enaltecida en la gloria del Padre. Allá está. Y lo mismo pasará con las almas fervorosas y fervientes que le entregan todo, absolutamente todo, a la Virgen María, con el fin de entregarnos a Jesucristo.